un fabricante cuando nos da un CPU, un procesador, nos da un datasheet, una hoja de datos con todas las instrucciones que tiene ese procesador. Tomando como base la arquitectura de von Neumann, nosotros podemos clasificar esas arquitecturas. Por ejemplo, en función del tamaño de palabra, en función de si es un tamaño fijo, el de la palabra, o es un tamaño variable. Ahí ya surgen lo que son las arquitecturas del tipo CISC, que son arquitecturas como por ejemplo la de Intel, la x86, que es una arquitectura del tipo CISC que tiene un set de instrucciones complejo. ¿Qué significa eso? Que tiene muchas instrucciones y que cada una de esas instrucciones este, es compleja, se le podría decir. Por ejemplo, buscar un texto, un carácter en un array en memoria. Eso es una instrucción compleja. Después hay otras arquitecturas, por ejemplo, que tienen el tamaño de palabra fija, como lo son las arquitecturas del tipo RISC, que son arquitecturas que tienen el set de instrucciones reducido. Un ejemplo de eso, bueno, mencionamos, por ejemplo, MIPS, que se usa mucho en los dispositivos embebidos, por ejemplo, en antenas, en routers, bueno, en dispositivos inteligentes, por ejemplo, una cafetera. Y otra arquitectura bastante popular en RISC son las de eh, la ARM, que la usamos bastante en los celulares. Incluso ahora están viniendo computadoras con este procesador por bueno, uno por el bajo consumo de energía que tienen para poder utilizarla con baterías. Y bueno, hay cada vez más sistemas operativos que tienen soporte para esta arquitectura. Un ejemplo de esto es Windows. Windows no, no fue desarrollado para ARM. En cambio, bueno, ya hay implementaciones de Windows para ejecutarlas en esta arquitectura. Eh, Algo totalmente contrario a Linux. Por ejemplo, Linux ya fue generado en su principio para tener soporte a múltiples arquitecturas. Entonces podemos tener soporte para RM, para MIPS, para x86, para PowerPC, para Spark. O sea, tenemos una infinidad de arquitecturas que podemos tener, podemos instalar Linux. Por eso lo podemos instalar en casi cualquier cosa y lo encontramos instalado en casi cualquier cosa, ¿no? En un reloj inteligente, por ejemplo. Lo podemos encontrar en múltiples dispositivos. Bueno, la idea es no marear mucho con eso, pero en los procesadores actuales, la mayoría ya incorporan lo que son la clasificación de las instrucciones sensibles, que es un subconjunto de las instrucciones que nos da el proveedor. Entonces, ¿eso es qué me permite a mí? Por ejemplo, trabajar con virtualización. Virtualización no es una tecnología actual, o sea, es una tecnología que ya tiene, existen incluso arquitecturas de hace 40 años atrás que ya fueron pensadas para virtualización. Y la idea de esto es generar un hardware que puede ser, bueno, de ahí el nombre virtual, que puede ser diferente al nativo que yo estoy ejecutando en mi computador. Por ejemplo, yo puedo estar ejecutando, o sea, puedo virtualizar no solamente un sistema operativo, puedo virtualizar toda una plataforma, ¿no? ¿Qué voy a perder al virtualizar una plataforma? El rendimiento no va a ser el mismo. Por ejemplo, no sé, una consola de videojuego, por ejemplo, lo puedo virtualizar, pero virtualizar toda la plataforma, toda la arquitectura, me va a demandar en mi computadora principal, que se llama mi computadora host, mi sistema host, que es el que almacena toda esa virtualización, me va a demandar un mayor nivel de cómputo. Entonces, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente una consola de videojuegos, ¿no? Virtualizar, no sé, un Play 3. Si miramos las especificaciones de la plataforma Play 3, vamos a ver de que, bueno, tienen unas determinadas características de CPU, de memoria, etcétera, que si lo comparamos con un hardware actual les saca años luz de ventaja, ¿no? Pero si queremos virtualizar ese hardware, ya la cosa cambia. Por más hardware potente que tengamos en la actualidad, virtualizar todo el CPU es más complicado.
Virtualizar un Arduino que tiene un microcontrolador, por ejemplo, de 8 bits, no es problema. Ya lo vimos que, por ejemplo, con el SimulID lo podemos virtualizar y no vamos a tener ningún tipo de problema. Incluso podemos virtualizar hasta el soporte para interrupciones también. Eh, en cambio, por ejemplo, en el caso de bueno, seguimos con el ejemplo del Play o de alguna otra plataforma, un Android, por ejemplo, también, puede ser que yo quiera virtualizar toda la arquitectura de ARM, por ejemplo, para virtualizar un Android. Bueno, lo puedo hacer, pero me va a demandar un mayor nivel de cómputo. Eso por un lado. Incluso también podría ser, bueno, se me viene a la mente en una arquitectura ARM, por ejemplo, en un smartphone o en una arquitectura como le mostré en un mini PC, en un mini computador como lo es una Raspberry, que también es una arquitectura de tipo ARM. Yo podría virtualizar un procesador de Intel, podría virtualizar no sé, mi Pentium 2, Pentium 3, Pentium, bueno, cualquier arquitectura x86 que se les ocurra. Obviamente que el nivel de procesamiento va a ser bastante demandante, ¿no? Porque estoy virtualizando una arquitectura CISC en una arquitectura RISC. O sea, no va a ser, la experiencia no va a ser similar a la nativa. Bueno, esto por un lado, yo puedo virtualizar cualquier plataforma, puedo virtualizar una memoria, puedo virtualizar un disco, un dispositivo, o, bueno, un sistema operativo también. Entonces, para hacer esa tarea de virtualizar esa plataforma, ese dispositivo, necesito lo que se llama como un hipervisor. El hipervisor es el que se encarga de gestionar, de comunicarse con ese entorno virtual, con ese disco virtual, con ese sistema operativo virtual. Internamente ya vimos que las arquitecturas actuales, las computadoras, están gobernadas por interrupciones. Entonces, el hipervisor, el sistema operativo que yo instalo en el hipervisor, también va a tener que interactuar con mi CPU físico, con mi CPU real. También va a tener que interactuar con el bus de memoria, con el bus de datos de, no sé, de un dispositivo entrada-salida. También va a interactuar con las interrupciones. O sea, el sistema va a generar interrupciones y las tengo que atender también, como si fuera una interrupción de cualquier otro proceso que se está ejecutando en la memoria del equipo host, ¿no? Entonces, bueno, esa etapa de virtualizar, de atender esas solicitudes de la virtual, del disco virtual, de la memoria virtual, del procesador virtual, etcétera, la tiene que hacer esa tarea el hipervisor. Existen diferentes niveles de hipervisores, diferentes tipos de hipervisores en función de dónde se está ejecutando el hipervisor. Hay hipervisores que se pueden ejecutar en el núcleo del sistema operativo, lo que son núcleo, también se le suele llamar el kernel del sistema operativo. Y también hay hipervisores que se ejecutan en el espacio del usuario. ¿Qué significa esto? Después vamos a ver que los sistemas operativos implementan algo que se llama modo dual, que es para clasificar qué instrucciones son privilegiadas y cuáles no. O sea, qué instrucciones puede ejecutar un usuario normal y qué instrucciones puede ejecutar un usuario con mayor privilegio. Por ejemplo, el kernel. Podría ejecutar, no sé, cualquier instrucción del set de instrucciones, por ejemplo. Entonces, una vez bueno, tenemos el hipervisor, este hipervisor, bueno, se puede ejecutar en el propio kernel, puede estar embebido en el núcleo del sistema operativo, se puede agregar como un módulo del sistema operativo, o puede estar ejecutándose como cualquier otra aplicación. Existen cantidad de hipervisores, eh, por ejemplo, los más conocidos, que es, bueno, VirtualBox, que es el que vamos a utilizar nosotros. VirtualBox, después tenemos QEMU, también es otro que nos permite virtualizar diferente procesador. En el caso de VirtualBox, por ejemplo, ahora nos vamos a centrar un poquito más, pero no nos permite, por ejemplo, virtualizar otra plataforma eh, diferente a la que yo tengo de manera nativa. O sea, yo no puedo virtualizar un Android ejecutándose en una arquitectura ARM en este hipervisor. Este hipervisor solamente virtualiza un procesador virtual al que yo tengo, similar al que yo tengo en el equipo host. Este, Después, por ejemplo, tenemos Hyper-V también de Microsoft, que es un hipervisor, VMware, tenemos Parallel, hay cantidad de hipervisores. Algunos nos permiten modificar la plataforma, el procesador, el tipo de procesador que estoy emulando o virtualizando más que nada.
y otros no. En el caso de VirtualBox, por ejemplo, eh, bueno, es una herramienta gratuita. No, un hipervisor que no se esté ejecutando en el kernel directamente, no es, o sea, no tiene acceso, cada una de sus máquinas virtuales no tiene acceso directamente al hardware, sino que interactúa a través del hipervisor. Si el hipervisor se ejecuta en el kernel, bueno, el acceso es mucho más directo, o sea, la forma de atender las interrupciones o las diferentes peticiones de las virtuales es mucho más simple. En el caso de que no esté el hipervisor en el kernel, bueno, no es lo más óptimo, o sea, no es una tecnología óptima como para, no le estoy sacando el máximo provecho al hardware y a la tecnología en sí. Pero no tengo que modificar el sistema operativo, lo instalo como si fuera una aplicación más y bueno, lo puedo ejecutar y puedo también este, virtualizar, trabajar sin ningún tipo de problema. En el caso de VirtualBox, cuando ustedes realicen el proceso de instalación, algo bastante bueno, bueno, que tiene VirtualBox, que es totalmente gratuito, no necesitan comprar ningún tipo de licencia ni nada. Pero cuando ustedes hacen el proceso de instalación, el sistema operativo que ustedes tienen en el equipo host se va a ocurrir una serie de modificaciones, una serie de servicios que se va a agregar cuando ustedes instalan VirtualBox, específicamente, o más que nada relacionado a la gestión de los servicios de red. Se va a agregar unos adaptadores de red virtuales, se van a agregar unos servicios que asignan un determinado direccionamiento a las virtuales que nosotros generemos, etcétera. ¿Eso qué significa? Que requiere que nosotros, al momento de hacer la instalación, se van a escribir también en claves en el registro del sistema operativo y en el sistema de archivo también. Por lo cual vamos a tener que tener privilegios para poder hacerlo, para poder realizar la instalación. Si yo no tengo privilegios en el equipo para hacer la instalación, no voy a poder instalar, no voy a poder ejecutar correctamente todos esos procesos de configuración y que preparan el entorno de- 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 de virtualización, ¿no? Entonces, la herramienta en sí, bueno, y las mayorías son bastante similares también. Tenemos hipervisores que los podemos gestionar desde la propia línea de comando. O sea, ¿qué significa esto? Que yo puedo generar una, 2, 10, 20, 100 virtuales en un equipo a través de un comando, de manera muy simple, sin necesidad de abrir una ventana, seleccionar la virtual. O sea, todo el proceso que vamos a ver ahora también lo podemos hacer a nivel de línea de comandos. Este, en, Tanto en VirtualBox, VirtualBox tiene un soporte para usar a través de la línea de comando, pero hay otros hipervisores que bueno, no tienen interfaz gráfica, son solamente a través de la línea de comando. Bueno, se me viene a la mente QEMU, por ejemplo, Zen. Bueno, son hipervisores que, bueno, si bien existe alguna implementación, algún gestor gráfico, este, generalmente se configuran a través de la línea de comando. Así que no hay que perderle el miedo. También hay hipervisores, por ejemplo, que se pueden configurar a través de un navegador web. O sea, sin necesidad de instalar una aplicación en un equipo, puedo a través de una página web gestionar las virtuales. Y eso les voy a mostrar también en el caso de las demás asignaturas y de, bueno, el entorno de pruebas que tengo para hacer todo lo que, cuando tengo que probar alguna tecnología, hacer alguna prueba de concepto o algo, les voy a mostrar después cómo es cómo es mi ambiente para donde tenemos donde trabajamos. Porque ya en sistemas operativos yo les doy a cada usuario una credencial para que pueda acceder a través de un navegador a una máquina virtual, se podría decir. En realidad no es una tecnología de virtualización, sino es una tecnología de contenedores, pero también no vamos a marear ahora con eso. Entonces sepan que hay interfaces que son aplicaciones, líneas de comando y también lo puedo gestionar a través de la web. Bien, ahora, ¿qué necesitamos? Acá en pantalla yo tengo cargado mi VirtualBox ejecutándose. Estas son las virtuales que podemos encontrar. Utilizar las tecnologías de virtualización. Bueno, tenemos un sinfín
de ventajas. Imagínense, por ejemplo, el caso más simple, ¿no? Tengo una página web. ¿Yo qué podría hacer? Instalo un sistema operativo en un servidor, o vamos a llamarlo un equipo, porque un servidor también puede ser un PC doméstico, em, que está escuchando, está esperando que los clientes les hagan, les soliciten información, ¿no? Entonces ese servidor, yo podría instalar la página web en una máquina física, pero ¿qué ocurre? Bueno, al pasar los años, ese hardware empieza a quedar obsoleto, hay hardware que se discontinúa, y bueno, cada cierto tiempo voy a tener que, si bien mi página puede ser que no sufra muchas modificaciones, pero a nivel de hardware lo puedo cambiar, o incluso podría pasar, como son máquinas, ¿no? Se puede romper. Podría ocurrir de que, no sé, por un problema eléctrico o por lo que sea, el equipo deje de funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si tengo un respaldo, que deberían de tener respaldo siempre de los datos, yo tomo otro equipo, bueno, configuro todo el entorno de producción que necesito para levantar ese backup, y bueno, eso me va a llevar X tiempo, ¿no? O sea, hay un tiempo finito que lo puedo hacer a eso de vuelta. ¿Qué pasa? Si yo hubiera implementado una tecnología de virtualización, por ejemplo, yo lo que podría hacer es, en vez de perder tiempo instalando el sistema operativo en la máquina nueva e instalando todo el entorno de producción, yo lo que podría hacer es, tengo un equipo, o sea, tengo el equipo donde está la página web funcionando, y lo que hago es copio esa virtual o ese respaldo en otro equipo, y le digo al hipervisor, mira, carga esta nueva máquina virtual en el equipo de destino nuevo. Entonces de esa manera yo, en minutos, podría levantar o migrar un servicio que está en producción de un equipo a otro. Que incluso puede ser que no estén físicamente cerca de esos equipos, ¿no? O sea, estén conectados en una red en donde entre ambos tengan conectividad, por ejemplo, internet, ambos servidores conectados a internet, y yo con una buena conexión podría transferir un equipo entre una máquina virtual entre un equipo u otro. Esa tecnología que se llama Live Migration, hay hipervisores bastante, no VirtualBox, pero hipervisores a nivel de kernel, que me permiten hacer esa migración incluso sin apagar la máquina virtual. O sea que el servicio que está ejecutándose en esa máquina virtual, por ejemplo una página web, eh, no se va a ver interrumpido. O sea, podría estar, tengo mi servidor en Uruguay, podría transferir mi servidor a otro país a través de internet, teniendo buena conexión, obviamente, sin necesidad de apagar el equipo. Y bueno, ahí me ahorro mucha tarea ahí, ¿no? Porque mover un archivo de un lado a otro es mucho más fácil que estar instalando el sistema operativo, generando instalando todo el entorno de producción, etcétera, ¿no? Es una tecnología bastante buena, e incluso está en sistema operativo. Vamos a ver un poco más en profundidad cómo es que eso funciona, ¿no? Cómo es que se copia primero el contenido que hay en la memoria RAM, en el equipo de origen al destino, y después se empieza a copiar cada uno de los sectores de los discos que tiene el disco de origen, ¿no? El equipo de origen. Está bastante interesante. Incluso hacemos pruebas de eso para que lo vean, y bueno, eso funciona muy bien. Algo también que cabe destacar, que una máquina virtual también puede ser no solamente un sistema operativo, no solamente un PC. Voy a estar virtualizando. Podría estar virtualizando un router, por ejemplo, un switch, por ejemplo, un firewall, cualquier dispositivo de red. Incluso, por ejemplo, en mi caso personal, no tengo un router físico, sino que tengo un router que está virtualizado, y bueno, eso está ejecutándose en algún equipo, y bueno, hoy o mañana tengo que hacer alguna tarea de modificación o quiero cambiar el equipo o lo que sea. ¿Qué hago? Arrastro el router desde un lugar a otro, y bueno, mi router no se ve
perjudicado por ese cambio de hardware, ¿no? O sea, va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Incluso son, como en el caso del router, es bastante, el tamaño del disco es bastante pequeño. Hacer el traspaso de un equipo a otro podría ser un segundo y medio, 2 segundos hacer esa transferencia. Así que es sumamente interesante y siempre que lo puedan hacer, tienen que virtualizar. Hoy o mañana tengan que hacer algo, tienen que generar algún entorno de producción para un servicio, una página web, una base de datos, un servidor de archivo, un servidor de dominio, un servidor de mails, cualquier servidor va a estar, este, tiene que estar virtualizado. A menos que, no sé, sea algún equipo en el cual, no sé, ustedes implementen algún algoritmo a bajo nivel, no sé, por ejemplo, algún renderizado o algo que se requiera el acceso al hardware de manera lo más directa posible. Bueno, de esa manera sí, ahí no queda otra que dejar un poco de lado la tecnología de virtualización. Entonces, dentro de esta herramienta, en el caso de VirtualBox, es bastante conocida, bastante útil. Bueno, nos permite virtualizar tanto equipos, sistemas operativos de diferentes fabricantes. Y bueno, es muy útil, por ejemplo, cuando quiero armar entornos quiero probar o quiero analizar en la red algún protocolo, bueno, probar alguna configuración de algún firewall, por ejemplo, alguna web, alguna base de datos, bueno, cómo funciona, cómo puedo hacerlo sin necesidad de romper algo, lo hago a través de las herramientas de virtualización. Bueno, vamos a ver algunas de las herramientas, algunas de las características que tiene VirtualBox. No las vamos a ver todas porque tendríamos que estar un semestre para eso. Pero bueno, lo más común que vamos a ver es vamos a crear una máquina virtual ahora, máquina nueva, le vamos a dar un nombre y le vamos a dar qué sistema operativo vamos a instalar. En este caso le voy a poner arquitectura host 1. Bien, el tipo del sistema operativo, si es Windows, Linux, Solari, bueno, el sistema operativo que vayamos a utilizar y la versión. ¿Para qué es esto? Bueno, esto es para mejorar o más que nada optimizar la experiencia del usuario a la hora de usar ese equipo virtual. En el caso de, por ejemplo, de Linux o Windows, bueno, en cualquier sistema operativo se va a utilizar una tarjeta de video virtual, se va a utilizar un controlador de disco virtual. Bueno, la idea de seleccionar el tipo es para que el adaptador, el controlador virtual de disco, de video, que se vaya a implementar, sea lo más compatible posible y mejore la experiencia de usuario. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando vaya a instalar un Windows, por ejemplo, y bueno, no tengo un controlador de disco, por ejemplo, que me soporte, o sea, que tenga el driver cargado en el Windows P, que Windows P es el entorno de preinstalación que tiene Windows. Si no tiene el driver ahí cargado, no va a funcionar. Voy a ir a la parte de disco y no me va a mostrar ningún controlador, no me va a mostrar ningún disco, no me va a mostrar nada. Entonces, bueno, esto nos facilita un poco la tarea para que el hardware que se virtualice sea lo más compatible posible al sistema que voy a instalar. Eh, Esto en el caso si yo estuviera utilizando otra arquitectura, otro hipervisor, por ejemplo QEMU, que es otro bastante conocido, yo tendría que especificarlo de manera más manual a esto. No tendría un template que me generara esa configuración. O el driver de la tarjeta de video, por ejemplo. Algo que vamos a ver que en las máquinas virtuales se le suele instalar un complemento una vez que se finaliza el sistema, el proceso de instalación y el sistema queda instalado. Bueno, se suele implementar un, un adicional que nos mejora la experiencia de usuario. Por ejemplo, que podamos utilizar el portapapeles del equipo host con el del equipo virtual. Entonces, de esa manera podemos hacer, por ejemplo, copiar y pegar o hacer un drag and drop de un archivo o una carpeta
y pasarla desde un sistema, desde mi sistema host a mi sistema virtual de manera muy simple, sin necesidad de configurar una carpeta compartida, sin necesidad de, bueno, todas esas configuraciones de red que tendría que tener disponible. Y también nos mejora cuando la máquina virtual no esté haciendo nada, nos mejora en que no se utilice el CPU, porque eso es algo que la máquina física, mi host, no sabe. Para la máquina física, si yo miro en la memoria o el propio sistema operativo, no sabe en este hipervisor, no saben, la mayoría de los hipervisores, que estoy virtualizando algo. Para ella, internamente, es un proceso más en memoria. Pero ese proceso más que tiene un procesador virtual, tiene una memoria virtual, tiene, bueno, un sistema de archivo virtual, etc. Entonces, bueno, seleccionar acá, ¿en qué me va a variar? En el controlador, en el driver que voy a tener que utilizar para interactuar con el controlador de disco, de video, de sonido, etc. Para no tener problema con esto y que la experiencia de usuario sea la más óptima, yo como voy a instalar ahora un Windows 10, voy a seleccionar Windows y acá en la versión le voy a seleccionar un Windows 10 de 32 bits. Em, Podría seleccionar cualquier otro. Bueno, ¿qué modifico seleccionando otra versión? Como les comentaba, en la compatibilidad de los drivers de los controladores de entrada y salida. Entonces acá voy a seleccionar un Windows 10 de 32 bits, porque el medio de instalación que voy a usar es híbrido, es multi arquitectura. Ese medio yo les había colgado en la web. Microsoft tiene una utilidad que les permite descargar la ISO este, a un archivo. Y bueno, ese archivo es el que vamos a utilizar, una ISO, un archivo virtual, un medio virtual, vamos a utilizar para hacer la instalación. Bueno, una vez que le di el nombre, le di el path a donde va a estar la carpeta, en donde se va a almacenar esa memoria, perdón, esa máquina virtual, le doy en siguiente, me solicita cuál es la memoria que le voy a asignar a esa máquina virtual. Yo en mi caso le voy a dejar 1024 es lo recomendado. Vamos a dejarlo. Lo voy a subir un poquito solamente para agilizar un poco el tamaño, la velocidad de instalación. Bueno, ¿puedo asignar más memoria de la que tengo disponible? Sí, pero en este hipervisor no lo puedo hacer. Eso después vamos a ver en sistemas operativos que existe la posibilidad de el archivo de paginación, el área de memoria virtual que tiene el sistema operativo, que me permite utilizar un medio de almacenamiento secundario para ampliar la memoria. Entonces en este caso le voy a dejar 2 GB. Siguiente, vamos a crear un disco virtual ahora. Este disco virtual en sí es un archivo en donde ahí vamos a hacer todo el proceso de instalación. Si lo miramos en mi disco físico va a ser un archivo, va a estar ocupando sectores, o sea, es un archivo más. Pero para la máquina virtual va a ser eh, e- esos sectores que yo determine para el disco van a ser exclusivos para el disco virtual que se va a estar virtualizando. Este disco virtual, bueno, puede tener múltiples formatos. Yo acá voy a utilizar el propio de VirtualBox. O sea, acá podría utilizar otros, pero bueno, esto es cómo está codificado ese archivo internamente en el disco. Voy a dejar por defecto, no voy a tocar mucho acá. Y la reserva, o sea, si yo definí un disco de X tamaño, lo puedo hacer. Lo puedo ir asignando de manera dinámica, que esto es cuando el sistema operativo necesite guardar nueva información, ahí se van reservando los sectores. O lo que podría hacer es crear el disco con un tamaño fijo. Esto, bueno, usarlo de manera dinámica es bastante... Para pruebas, dependiendo del disco que esté utilizando, ¿no? Si estoy utilizando un disco magnético, por ejemplo, en donde la velocidad de acceso o de lectura o de escritura al disco está determinada por
Eh, bueno, después lo vamos a dar más en profundidad. Pero yo tengo un retardo mecánico, porque almacenar un dato en un disco magnético, eh, yo lo que tengo que hacer es, bueno, posicionar lo que se llama un cabezal, que es una espiral de cobre, en una posición específica del disco. Ese disco va a estar rotando a una velocidad constante y, bueno, tengo un retardo en el cual el disco tiene que rotar y posicionar el cabezal en la posición en la que quiero recuperar el dato o quiero escribir dato. Entonces, si el disco, si lo reservo de manera fija, o sea, lo que digo es, en el sistema de archivo determino que desde tal sector a tal sector, o sea, de manera correlativa, está reservada para ese disco virtual, es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque a la hora después de hacer una lectura o una escritura, yo ya sé que en toda esa serie de sectores voy a recuperar información de ese disco específico. Y no voy a tener que andar salteando entre diferentes sectores que pueden estar distribuidos en diferentes lugares del disco, en diferentes platos, en diferentes caras. Entonces ahí retarda un poco más el acceso. En el caso que tenga un disco, si tengo un disco sólido, por ejemplo, eso no va a pasar porque no tengo ese retardo mecánico en posicionar el cabezal en un sector. Yo para hacer la prueba, porque quiero hoy eh, terminar la clase con una instalación dual de Windows, voy a hacer una reserva de tamaño fijo. Ahora voy a reservar 120 GB, por ejemplo. Y ¿por qué voy a hacerlo de tamaño fijo? Bueno, porque quiero hacer una instalación dual de Windows. Ahora vamos a ver. Eh, a partir de Windows 7, el gestor de arranque, que es esa porción que se carga ni bien el sistema operativo, perdón, ni bien el computador está preparado para ejecutar un código. Cuando ustedes dan energía al PC, ocurre lo que se llama el proceso de post, que es el Power on Self-Test, que es chequear que la RAM exista, que es accesible, que los módulos están conectados correctamente, que estoy recibiendo la atención de la fuente de manera correcta, que tengo los discos conectados, etcétera. Una vez que se chequea todo eso, el computador va a su BIOS, a su UEFI y chequea qué dispositivo de almacenamiento tengo disponible y un orden de arranque. Cuando va a eso va en orden, ¿no? O sea, primero chequea, por ejemplo, un pendrive o el disco que está en el puerto SATA 0, por ejemplo, porque lo tengo configurado así. Cuando se chequea ahí y no hay ningún medio, bueno, se prueba con el siguiente medio. Y el siguiente medio, este, o alguno de los medios que tenga configurado a la hora de arrancar, se tiene que chequear qué es, que tenga un gestor de arranque, que tenga un código que puede ser ejecutado para cargar o para preparar el computador para hacer una tarea. Ese es el gestor de arranque, el que se suele ubicar en el sector cero del disco, en los primeros 512 en los primeros 512 bytes, en el caso de una arquitectura x86. Y lo que se trata ahí es de preparar, en el caso de la arquitectura x86, existe la arquitectura bootea en lo que se llama el modo protegido o el modo real, que es una arquitectura de 16 bits. Y bueno, ahí tengo que ejecutar una serie de instrucciones para ampliar a 32 bits, por ejemplo. Y bueno, empezará a cargar el sistema operativo en sí. En el caso, les digo todo esto porque en Windows 7, si no me equivoco, fue o en Vista Server 1, no me acuerdo en cuál, se agregó en el gestor de arranque la posibilidad de cargar archivos. No sectores del disco, sino que archivos en un sistema de archivos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero vamos a hacer el proceso de instalación
de un Windows y vamos a verlo como lo ve mi máquina física, a ese disco. Y después vamos a hacer la instalación en un archivo. Esto es está bastante bueno, pero se los voy a comentar en para qué les puede servir. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a iniciar la máquina virtual. Me va a solicitar un medio de buteo. En mi caso voy a agregar un medio de buteo que va a ser el ISO que descargué con la utilidad que les había comentado hoy de Microsoft para donde está el medio de instalación de Windows. Voy a utilizar ese medio, voy a seleccionar el disco, le voy a dar iniciar y acá vamos a ver que la máquina empieza a bootear. Acá cargó el medio de instalación. Incluso podría ingresar al setup del disco, podría cambiar el orden de buteo. Lo mismo que yo puedo hacer en un equipo físico, lo puedo hacer acá. ¿Qué es lo primero que cargó? Una máquina, el disco, el medio de instalación que tenía cargado. Si nosotros vamos a las configuraciones, acá podemos ver, no puedo cambiar mucha configuración porque el equipo está en ejecución. Pero podemos ver, por ejemplo, acá, en el orden del sistema, en el orden de arranque, lo primero es, toma un disquete, si no existe, toma una unidad óptica, un disco, y si no existe, toma un disco duro. Y bueno, en el caso del buteo por red, no está habilitado, se los voy a dejar más adelante. Vamos a arrancar el proceso de instalación. Eh, para eso tenemos que ingresar a interactuar desde nuestro teclado o mouse, con esta máquina virtual. Por eso existe una tecla de función, que es la tecla control derecha, esto es lo que nos informa en este cartel, que nos dice que una vez que ingresamos en el hipervisor, ahí van a ver que no puedo mover más el cursor, y mi teclado está embebido en ese entorno. Para salir de ese entorno necesitamos a través de la tecla control salir de esa ventana y bueno, volver a nuestro equipo host. Volver a la máquina virtual, voy a iniciar el proceso de instalación de Windows 10 de 32 bits. Y bueno, acá inicia el proceso de instalación. Esto es bastante simple. Antiguamente había que particionar el disco, generar una partición primaria, una partición extendida, unidades virtuales, etcétera. Bueno, en la actualidad eso está bastante simplificado. Este Windows que se nos carga acá, el proceso de instalación de Windows se llama Windows P. Windows P, que es un entorno de pre-instalación, o sea, es un Windows 10, pero minimalista, que ba- está, tiene servicios bastantes servicios acotados, para que solamente se pueda interactuar con algún sistema, con algún medio de almacenamiento, o que se pueda interactuar con algún dispositivo, pero de manera muy, muy precaria. Este proceso de instalación, también yo puedo definir un archivo de reglas y puedo automatizarlo a eso para que se realice la instalación sin necesidad de que el usuario tenga que ingresar un dato. Porque, por ejemplo, imagínense que esto yo lo hago en un equipo físico. Y bueno, conecto el medio de instalación, que puede ser un CD, puede ser un pendrive, lo que sea, y me voy del equipo, de la ubicación del equipo. El equipo acá en este momento está esperando a que yo ingrese una acción para continuar el proceso de instalación. Entonces imagínense qué fácil sería si yo solamente iniciara el equipo, comenzaba el proceso de buteo y después automáticamente él tome un archivo de reglas y empiece a ejecutar cada una de esas reglas para interactuar con todo el proceso de instalación de manera desatendida. E incluso le podría embeber alguna aplicación, podría cargar alguna aplicación. Para que una vez que finalice el proceso de instalación, ya tenga preinstalada una aplicación que yo quiera. Incluso también podría embeber un driver en este proceso de instalación, por ejemplo, de una tarjeta de red, de un determinado fabricante, o de un dispositivo entrada-salida, o sea, de cualquier dispositivo que yo quisiera. O incluso podría embeber una aplicación acá.
capaz si alguna vez alguno haya utilizado BNC, TeamViewer, este, o AnyDesk también, o sea, bueno, cantidad de aplicaciones de asistencia remota. Yo lo podría hacer a eso para seguir el proceso de instalación de manera totalmente remota. Este, esto no es lo mismo que hacerlo, hacer el proceso desatendido, ¿no? Hacerlo remoto implica que yo me conecte desde otra computadora y tenga que interactuar desde esa computadora con el teclado y mouse para enviarle los comandos que se tengan que ejecutar en el proceso de instalación. Entonces hasta acá, bueno, no voy a cambiar nada, voy a dejar el idioma por defecto, el formato de hora y moneda y el método de teclado también. Voy a dejar todo por defecto en idioma español. Le damos en siguiente, le damos a instalar. Hasta acá no tiene mucho misterio el proceso de instalación. No tengo ninguna clave. Windows 10 lo pueden utilizar sin clave. Hay un periodo de evaluación ahí. Em, y bueno, ¿qué versión voy a estar utilizando? En mi caso voy a utilizar solamente la edición profesional. Siguiente. Vean que ya nos informa acá la arquitectura x86. Aceptamos los términos. Y acá vamos a hacer una instalación de Windows totalmente nueva. Acá podemos ver que tenemos nuestro disco de 120 GB virtual, porque ese disco que se ve ahí está generado en un archivo virtual en mi máquina, que es este. Está en documentos. Acá. Ese archivo, que es este que está acá, pueden ver el tamaño, 120 GB. Ese disco virtual no va a formatear mi disco físico, va a formatear ese disco virtual. Le va a dar una tabla de particiones a ese disco virtual. No afecta nada a mi máquina física. ¿Se escriben los sectores de mi disco físico? Sí, claro. Pero no va a formatear la tabla de particiones, no va a formatear lo que tiene mi disco físico. en- o sea, esos sectores están reservados para ese archivo. Le damos en siguiente y bueno, fácilmente comienza el proceso de instalación. Se copian los archivos del medio hacia el disco. Se empieza a particionar el disco. Toda esta etapa se hace todo de manera automática. Ahora después vamos a ver qué hace cada cosa. Pero acá, bueno, lo único que resta es esperar a que se copien los archivos al medio de instalación y que bueno, que finalice el proceso de instalación. Una vez que termine ese proceso de instalación, acá podemos ver de que el archivo, en este caso el archivo yo le asigné un tamaño fijo, pero si fuera asignado un archivo dinámico, podríamos ver de que el tamaño de ese disco dinámico iba a empezar a aumentar porque el proceso de instalación estaba copiando archivos a ese disco. Entonces vamos a esperar un ratito acá. En este proceso de instalación, bueno, me va a solicitar generar un archivo, un usuario, que registre un usuario para la instalación. Y las configuraciones de red del equipo van a venir de manera totalmente automáticas acá. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si yo me quiero conectar desde mi máquina, porque una cosa es interactuar con la máquina virtual a través de el gestor gráfico del hipervisor. Pero otra cosa es conectarme, por ejemplo, yo no sé, quiero conectar esta virtual a la red, quiero instalar, no sé, una carpeta compartida en la virtual y quiero conectarme desde la red. Bueno, en ese caso tendría que modificar la tarjeta de red o alguna, bueno, podría ser alguna configuración de redirección de puertos entre mi máquina física y virtual, pero no nos vamos a complicar ahora con eso. Es por eso que en las configuraciones de red del equipo, bueno, ahora está configurado totalmente por defecto, ¿no? Pero tenemos una única tarjeta de red, que es este adaptador 1, está habilitado, tiene un cable conectado, eso es algo importante también, porque si ustedes tuvieran una máquina física,
pueden ver el link de la tarjeta de red, la actividad, o sea que detecta que hay actividad a través de un LED eh, que está ubicado en el puerto de red de la tarjeta de red, ¿no? En el caso del hipervisor, eh, pueden simular eso, pueden quitar ese cable virtual. Acá podemos ver que el proceso, bueno, está por finalizar. Esto que se está cargando es el proceso de... es el gestor de arranque, el que prepara a que el kernel del sistema operativo se cargue en memoria y bueno, después empiece a ejecutar a los diferentes servicios que el sistema tenga disponible, ¿no? Que el administrador del sistema los dejó. Entonces, nos va a saltar un asistente que nos va a tomar algunos datos para la creación del perfil del usuario y algunas otras configuraciones iniciales también. Y bueno, quiero llegar a cargar ese usuario acá y generar un disco virtual para que vean qué es un disco virtual. Acá estoy haciendo la instalación del sistema, no modifiqué nada en mi equipo, o sea, en mi computadora host, ¿qué tengo de nuevo? Bueno, una carpeta que tiene los archivos de la virtual, que son estos. El disco, las configuraciones eh, de la virtual, o sea, qué RAM tiene asignada, o sea, todo lo que hicimos en el proceso de creación de la virtual está en este archivo que está acá, que es el archivo de configuración. Si lo modificamos, es un archivo bastante simple, con extensión XML, que nos permite modificar editando, modificar alguna configuración editando este archivo, ¿no? Vamos a ver esto. Bueno, mientras esperamos que está finalizando el proceso de instalación, bueno, seleccionamos la región. Esto es para las configuraciones de la zona horaria en la que estoy y configuraciones del idioma también. Seleccionar Uruguay. Seleccionamos, bueno, la distribución del teclado que estemos usando. Voy a dejarla por defecto. Y vamos a finalizar este proceso. Hay que ajustar una serie de configuraciones. Esto está muy bueno porque pueden probar, por ejemplo, un- una aplicación que ustedes hayan desarrollado en diferentes sistemas operativos, sin necesidad de tener una computadora física con cada uno de los sistemas operativos. Incluso, por ejemplo, quieren analizar ante una determinada configuración o ante alguna aplicación o un ejecutable o lo que sea, quieren ver cuál es el comportamiento del equipo, bueno, podrían obtenerlo virtualizándolo y estudiándolo. También tienen herramientas de backup, también ya incorporadas en los supervisores. ¿Qué configuraciones vamos a usar? Uno de uso personal, no lo voy a agregar a un dominio ni nada de eso. Y algo que voy a hacer es quitarle el cable de red a esto. Porque cuando el sistema, en el momento de hacer, bueno, nunca tendrían que hacer un proceso de instalación de un sistema operativo conectado a la red directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si el proceso de instalación tiene algún tiene alguna vulnerabilidad o algo, ustedes podrían tener acceso de manera remota, inyectarle código de manera muy fácil.
Vamos a ingresar el nombre del usuario. Jesús. Contraseña. No le voy a agregar ninguna contraseña. Y ese usuario hay que tener, hay que tener mucha importancia porque algo que vamos a ver en sistemas operativos es que eh, siempre tengo que tener dos usuarios en el equipo como mínimo. Un usuario que tiene privilegio de administrador y un usuario que tiene privilegio de usuario normal. Siempre tengo que usar el usuario normal. Solamente cuando requiero hacer una tarea específica de mantenimiento, ahí uso el usuario con privilegio de administrador. Si no, uso el usuario normal. ¿Para qué? Para evitarnos ejecutar código que pueda afectar el comportamiento del equipo. Configuraciones de privacidad. Bueno, voy a chequear a todos que no quiero que mande nada de lo que yo hago en el equipo. Y bueno, en este caso se va a generar un perfil para ese usuario. Ese perfil, como les comentaba, tiene privilegios de administrador. La idea es no usar ese usuario o cambiarle después a futuro el privilegio para que puedan tener, por ejemplo, un usuario que se llama admin y el usuario que ustedes vayan a utilizar. Entonces siempre utilicen el usuario que van a utilizar. Admin solamente para hacer alguna escala de privilegios y ejecutar un código con mayor privilegio. O hacer alguna tarea de mantenimiento de mayor privilegio. Bueno, y cuando finalice el proceso de instalación, vamos a ver que el hardware que nos está virtualizando es similar al que yo tengo en mi equipo. Es el mismo CPU, la memoria está virtualizada porque obviamente así lo, así lo especificamos. Y para esta máquina ella no va a tener acceso de manera directa al hardware que yo tengo en el equipo. Va a interactuar a través de los diferentes controladores que tenga agregado a esta virtual. Por ejemplo, no va a ver esta máquina virtual mis discos físicos que tengan conectados a mi equipo, mis carpetas de red, por ejemplo, mis unidades de red que tengan mapeada a mi equipo host, no los va a ver. A menos que yo los configure, ¿no? Si los configuro, obviamente que va a funcionar. Acá podemos ver de que funcionó el sonido. Eso es porque nosotros especificamos bien. Estamos usando Windows 10. Y bueno, ahí el supervisor nos instaló un driver específico de Windows 10. Si nos fijamos en las propiedades, podemos ver de que tenemos mi procesador. Bueno, está funcionando. El nombre del equipo es totalmente diferente al nombre del equipo mío, de mi máquina física. El procesador, la memoria que le asigné y bueno, el ID de este dispositivo que es único, ¿no? Entonces, algo que hay que ver acá es el hardware que tiene conectado el administrador de dispositivos, que es el de los discos. Acá podemos ver que el disco es este fabricante, VirtualBox Hard Disk. No es un disco, no tiene acceso a mi disco físico. Esto es un disco totalmente virtual. Bien, en este disco virtual, bueno, en esta máquina virtual, ¿qué sería lo primero que tendría que instalar? Bueno, lo que les comentaba hoy, para que mi procesador, cuando la máquina virtual no esté haciendo nada, no se incremente en ciclos de trabajo sin hacer nada, sino que lo aproveche para otra cosa. Entonces, para eso, lo mejor es instalar las aplicaciones adicionales, que lo hacemos desde acá. Insertar imagen de CD de las Guest Solo para que vean el ejemplo de esto. Vamos a ver que acá agregó el medio. Voy a instalar, es una aplicación. Y esto me va a mejorar en la tarjeta de video y en la de audio. Vamos a reiniciar. Vamos a ver que ahora, cuando termine de bootear el equipo, esta máquina, este entorno que vemos, tenía esta resolución. Vamos a ver que se va a empezar a modelar con el tamaño de la ventana que yo tengo en el hipersor. Miren acá.
iniciamos. Vamos a ver que esto se generó, bueno, esto es porque se instaló un driver de video que es específico para la virtual. Entonces, esto me va a ocasionar acá que se instale la Guest Edition. Y bueno, acá de fondo a esto, bueno, Windows deberá estar haciendo sus actualizaciones, etcétera, ¿no? Bueno, no está conectado a la red porque le había dejado el cable de red desconectado. Se lo conecto. Ahí va, ahí está conectado a la red. Ahí apareció. Acá. Ahí apareció. Bueno, dentro de un ratito va a empezar a descargar las configuraciones de los updates que tenga el sistema operativo. Acá ya vemos que está descargando los updates. Y bueno, está virtual, está utilizando un disco duro, perdón, una tarjeta de red virtual, que es este modelo. Se suele usar mucho en virtualización, la tarjeta virtual de Intel, modelo 1000, que tiene un tope de velocidad, esta es de 1 gigabit. Para el uso que le vamos a dar, anda bien. Bien, y acá podemos ver lo que les decía hoy. Modificamos el tamaño y automáticamente la resolución se escala al tamaño de la ventana. Por ejemplo, miren, voy modificando esto y esto en vivo, la tarjeta de video, en función del tamaño que tenga la ventana del hipervisor, adecua la resolución del sistema operativo de la salida a pantalla a esa ventana. Acá podemos ver. También existen hipervisores donde, por ejemplo, yo puedo agregar, como en los servidores, ¿no? Que puedo agregar un disco, por ejemplo, hot swap. Puedo conectarlo en caliente. Bueno, también lo puedo hacer acá. Incluso en algunos hipervisores me deja, en este no me deja, pero en Hyper-V, por ejemplo, me deja modificar la memoria RAM en tiempo de ejecución. Entonces la máquina, por ejemplo, bootea con 2 GB y después veo que 2 GB no me da para nada. Bueno, en ejecución, sin necesidad de reiniciar el sistema operativo, reiniciar la virtual, puedo ampliar el tamaño de la memoria. Entonces, una de las cosas que quiero terminar hoy es hacer una instalación virtual. Entonces, una instalación virtual, miren esto. Esta máquina que tiene solamente este disco virtual, que es el que veíamos hoy, VirtualBox Hard Disk, lo que vamos a hacer es, en la partición, en la única partición que tenemos, vamos a generar una carpeta que se llame discos. Y dentro de esta carpeta que se llama discos, vamos a generar un archivo de un disco virtual. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos al administrador del equipo. Botón secundario en equipo, administrar. Nos vamos al administrador de discos. Y en el administrador de discos, botón secundario, crear VHD. Esto es generar un disco duro virtual dentro de una máquina virtual, ¿no? Esto está bueno en la práctica, pero no se lo recomiendo que lo hagan directamente en su máquina física. Primero háganlo en una máquina virtual, vean cómo funciona, qué hace y después lo pueden llevar. La idea de esto es instalar Windows en un archivo, no en un disco duro, sino en un archivo. De esta manera, yo lo que puedo hacer es cambiar entre diferentes sistemas operativos, modificando el archivo, modificando un nombre de archivo, sin modificar toda la tabla de particiones del disco. Entonces, para esto voy a generar un archivo que va a estar en C, discos, y le voy a poner acá disk 1, le doy guardar. ¿Cuál va a ser el tamaño de esto? Bueno, le voy a asignar 60 GB. ¿Tengo espacio disponible? Sí, mi disco virtual ocupa 120 GB. Dentro de estos 120 GB, 100 están libres. Bueno, voy a asignar, me voy a crear un nuevo disco de 60 GB, que es de tamaño fijo. Entonces,
se fijan, acá en C discos se me va a generar ahora un archivo. Ahora vamos a ver que tiene tamaño 60 GB. Acá se está inicializando el disco. Perdón, no se está inicializando, se está creando ese archivo de 60 GB. Y cuando finalice Windows, perdón, cuando finalice la creación, lo que vamos a hacer es vamos a iniciar una nueva instalación de Windows y lo vamos a instalar en ese archivo. Entonces, ¿eso que me permite a mí? Por ejemplo, yo puedo tener múltiples sistemas operativos instalados en un equipo y en vez de virtualizar todo el hardware, virtualizo solo el disco. En números a esto, en discos mecánicos, en el rendimiento era alrededor de, si no me equivoco, era un 20% solamente que se reducía en comparación con una instalación física en disco. Esto se usaba, yo me acuerdo que lo usaba bastante en la época de Windows 7, cuando probábamos las betas de Windows 7. Bueno, para cambiar entre release y release de cada una de las betas, no hacíamos una nueva instalación modificando mi equipo físico. No, hacíamos una nueva instalación o modificábamos el disco virtual. Entonces esto estaba bastante bueno porque puedo tener múltiples instalaciones sin necesidad de tocar la tabla de particiones de un disco. Porque si... Y bueno, esto que me permite también que yo pueda, no sé, tengo un sistema operativo específico para, no sé, optimizado para X aplicaciones. Después tengo otro sistema operativo también para otras aplicaciones, para otros ambientes. Entonces, reiniciar el equipo, elijo qué ambiente quiero cargar y el sistema operativo que se va a utilizar. Incluso acá podría tener instalado un Windows 7, por ejemplo, y podría, o un Windows XP también, podría bootear, podría agregar al gestor de arranque de Windows 10, al primer Windows 10 que instalé, podría agregarle el sistema operativo que quiero bootear. Entonces acá lo que quiero hacer ahora es instalar en C disco, disk 1, otro Windows 10 y que en el proceso de instalación, perdón, en el proceso de arranque del PC virtual, que tenemos, arquitectura host 1, pregunte, ¿a cuál quieres entrar? ¿Al disco físico o al disco virtual? Que está en un archivo, que es este. Y ahí yo elija y es una instalación totalmente diferente de Windows y puedo hacer lo que necesite hacer. Entonces ahora vamos a reiniciar el equipo. Se supone que ese Windows, bueno, lo puedo configurar, le puedo instalar, puedo hacer lo que yo quiera. Ahora vamos a iniciar de vuelta el proceso de instalación. Para eso vamos, bueno, presionamos F12 para que nos muestre el menú de buteo que queremos. Quiero butear desde el disco de vuelta. Presiono C y presiono... no tengo... Si no me equivoco, no tengo un disco agregado. Porque se me desconectó el disco después que finalicé la instalación. No, no se me desconectó, le instalé las Addition. Y las Addition no tienen un sistema operativo, tienen un ejecutable que es el que ejecutamos que nos instaló los drivers de video y de sonido. Para eso vuelvo acá a dispositivo, unidades ópticas y selecciono Windows Multi-Arch, que era el medio de instalación que usamos hoy. Ahora sí, reinicio. Seleccionamos, booteamos desde el disco y nos muestra, presione una tecla para iniciar desde el CD-DVD. Acá se está cargando Windows P y seleccioné un sistema, le di Enter y seleccioné el sistema operativo de 64 bits y mi sistema yo lo configuré para 32 bits. Entonces, vamos de vuelta. Acá. Lo seleccionamos para 32 bits. Inicia el proceso de instalación. Carga Windows P, bueno, igual que hoy. Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a agregar el disco virtual que, que creamos. Entonces acá, miren, el proceso de instalación es el mismo. Le doy siguiente, instalar. Y cuando llegue a, al medio que me preguntan dónde quiero instalar, tengo clave.
¿Qué versión? Windows 10 Pro. Cuando llegue a la pantalla de la instalación de los medios, seleccionamos los términos. Seleccionamos una nueva instalación que vamos a hacer. Y acá podemos ver que el proceso anterior de instalación nos particionó el disco y nos generó una partición de 50 MB donde se instala el gestor de arranque, una partición de 120 GB, que es donde instalamos Windows hoy, y una partición de 500 GB creo que es también en donde está el gestor de arranque. Y acá está el gestor de arranque y en la anterior hay es un espacio reservado que tiene el sistema. Entonces acá lo que vamos a hacer, si se fijan, acá dice unidad 0. Es el único disco físico, perdón, el único disco que tengo conectado a ese equipo. Windows en ese momento ni idea tiene que es un disco físico. No sabe que está en un entorno virtualizado. Solamente sabe que esa máquina tiene ese hardware mapeado con esa tabla de particiones. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a abrir una terminal acá con el comando con la combinación de teclas Shift F10 y acá si nos fijamos, bueno, tenemos una terminal, podemos escribir cualquier aplicación de cualquier comando de la terminal de Windows, queramos. Acá estoy mostrando la variable del entorno, acá estoy mostrando el nombre del equipo que tiene en este momento. Pero existe una aplicación que es DiskPart, que es una aplicación de línea de comandos para interactuar con un sistema, con un medio de almacenamiento, ver las particiones, etcétera, crear particiones, etcétera. Lo que a mí me interesa es mostrar todas las particiones, todos los discos que hay. Y acá podemos ver que tenemos la primera es el medio de instalación, cuya letra es F. En el caso de Windows utiliza letra para referenciar a cada partición. C es la que está reservada de 50 MB, D es la que está reservada para la de 120 GB y E es la que tiene la de 450 MB, que es donde está el gestor de arranque de Windows. Entonces lo que voy a hacer es entré a esta utilidad porque quería ver qué letra tenía mi disco C, que creamos la carpeta discos hoy. Es D. Entonces lo que voy a hacer es voy a salir de Dispar, voy a ingresar a la unidad D, vamos a mostrar los directorios y acá podemos ver que está la carpeta discos. Y dentro de la carpeta discos vamos a ver que está el archivo que generamos hoy, disk1.bhd. Acá es donde yo quiero instalar Windows. Esta segunda instalación. No quiero modificar la tabla de particiones de este disco. Lo que quiero hacer es usar ese archivo. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a diskpart y ingresamos un comando que es select bdisk file y le decimos la ruta donde está el archivo. La ruta es d:// discos disk1.bhd. Enter. Y acá me dice con el mensaje, Diskbar seleccionó correctamente el archivo de disco virtual. Perfecto, acá lo encontré, le ingresé bien la ruta, está todo impecable. Ahora, ¿qué hago? Dejo disponible este disco virtual en el proceso de instalación. Entonces, para eso, con el comando attach bdisk, me informó 100% completado. Diskbar expuso correctamente el archivo de disco virtual. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar esto, cerrar la terminal, y acá le voy a dar en dónde quiero instalar Windows. Le doy en el botón actualizar y me va a mostrar un nuevo disco que acá dice espacio sin asignar en unidad 1. Y el único disco que tenemos conectado a este equipo es el 0. Pero ¿este qué es? Es un disco virtual. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Selecciono este, le doy siguiente.
Y ahora en ese archivo eh, virtual se va a instalar esta segunda instalación de Windows. Esto es sumamente útil, como les decía hoy, porque después yo puedo instalar las cantidades de versiones de Windows en archivos. O sea, puedo tener todos separados en archivos y cuando inicie el proceso de buteo, puedo seleccionar a través del gestor de arranque. El gestor de arranque va a detectar que yo tengo múltiples sistemas operativos instalados y ese gestor va a agregar un menú con cada una de las entradas de configuración a cada uno de los sistemas que yo tenga instalado. Entonces acá vamos a ver acá. Cuando finalice este proceso de instalación, vamos a ver que nos va a generar un menú que nos va a decir a qué sistema querés ingresar. Vamos a bootear aún. Ya booteamos en el que tiene el disco físico. Ahora vamos, cuando reinicie esto, lo vamos a instalar en el booteo. Vamos a iniciar en, el disco, en ese disco virtual. Ahora vamos a ver cómo queda esto en la práctica. Incluso, imagínense, este disco, este archivo, ¿no? Que es el que está en C discos, disk1.bhd. Yo este disco se los puedo dar, lo puedo colgar en internet, por ejemplo, para que cada uno bootee de su máquina física ese disco. Eso es algo está bastante bueno. Eh, Capaz no es lo más óptimo dejar un archivo de 60 GB colgado en internet. Este, Capaz que un poquito menos. Hay otras tecnologías que nos permiten este, cargar otro medio, no sé, 2 o 3 GB que pueden inyectar en la RAM ese sistema operativo. Bien, se reiniciará. Ahora se reinicia el equipo. No voy a iniciar el proceso de instalación de vuelta. Ahora está booteando esta nueva instalación. Y vamos a ver que acá nos generó un menú que nos dice: elija un sistema operativo. Windows 10 volumen 4, que este es el disco virtual. Windows 10 volumen 2. Vamos a usar volumen 4. Esas entradas las podemos personalizar después. Le podemos poner, por ejemplo, no sé, Windows 10 para, no sé, para jugar. Windows 10 para, no sé, oficina. No sé, lo que se les ocurra. Podrían darle un nombre más distintivo. Windows 7 para, no sé, Windows 7 con Java, yo qué sé, con algún software que ustedes quieran. Bien, que hay que tener en cuenta que esta instalación de Windows todavía no finalizó. Por eso nos está demorando un poquito y nos podría dar algún error, alguna pantalla de error. Pero acá hay que tener en cuenta de que si yo respeté los tamaños, porque por ejemplo, imagínense que en este disco virtual estoy usando un disco, como estuve trabajando con tamaños fijos de los discos, si estuviera trabajando con tamaño dinámico y me quedo sin espacio, obviamente que me puede saltar alguna pantalla azul, acá, algún error que me tenga que reiniciar el equipo. Pero como consideré los tamaños y esta virtual tiene un disco de 120 GB y dentro de la virtual hay un disco virtual en un archivo que es ese disco 1 que está en discos que ocupa 60 GB y cuando se generó ese 60 GB tenía disponible 100 GB el disco de 120, o sea, tenía espacio. Podemos suponer que no va a dar error eso, pero puede fallar por ahí.
hay que tener cuidado cuando se trabaja con esto en no solicitar más tamaño del que tengo asignado, ¿no? Bueno, de vuelta, ¿en qué región estoy? Seleccionar español. Vamos a dejarle esto por defecto. La idea de esta instalación es que inicie y mostrar el disco virtual en un archivo y el disco virtual de la virtual. Eso está bueno porque, por ejemplo, imagínense que ustedes están remotamente y hay una persona, está conectada a una PC y no sé, la persona está utilizando Windows 10 y tiene X entorno de aplicaciones instalado. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, reiniciar la PC, que yo te configuro para que se te cargue un Windows 7, por poner un ejemplo, y ahí tenga todas las aplicaciones que, que quiera utilizar. Acá lo mismo, voy a desactivar la tarjeta de red porque cuando ustedes están instalando, bueno, es una buena práctica de seguridad no instalar un Windows, ningún sistema operativo con un cable de red, ni con ningún tipo de red conectada. Pero este proceso de instalación de Windows, cuando está finalizando el proceso de instalación y detecta que tiene una conexión a Internet, eh, va a querer utilizar un correo para poder iniciar y crear el perfil del usuario. En cambio, si no tienen internet, le da la opción a que puedan iniciar, vamos a ingresar acá, el perfil que se llame usuario. Siguiente, sin contraseña. Si no tiene internet, les da no usar reconocimiento de voz. No quiero que me encuentre. No quiero que haga seguimiento y que mande solamente lo mínimo necesario. Entonces, como me detecta que no tiene conexión a internet, me va a saltar si que utilice una cuenta local. Bueno, cuando finalice este proceso de instalación que tiene el perfil del usuario que creen, se llama usuario, me va a iniciar el escritorio, ¿no?, de ese usuario. Bien, ahí generó el perfil del usuario. Y ahora lo que quiero que vean es en las propiedades del equipo, vamos a ver los discos que tiene, ¿no? Si nos fijamos acá, vemos a simple vista de que el disco es de 60 GB, que es el que generamos. Y este disco, podemos ver que hay uno de 60 GB y hay otro de 120. Este de 120 es el disco real que tiene la máquina virtual. Y este
es un disco virtual que está dentro de este sistema de archivos. Acá podemos ver que acá adentro hay uno que se llama discos y este disk 1 es el que tenemos cargado en ese momento en la instalación de Windows, ¿no? Que es este, que está acá. Es un poco medio un juego de palabras porque estoy ejecutando un sistema operativo en una máquina virtual que a la vez tiene un disco virtual que está dentro del disco virtual de la virtual. Entonces, si nos fijamos acá en las propiedades del hardware, vamos a ver que en discos va a tener dos. El disco virtual el VHD, que es donde está instalado ahora, que es el C de esta instalación, de 60 GB. Y el otro disco que es el del VirtualBox, que es el disco de la virtual real. Podemos configurar en las propiedades que en configuración avanzada, en inicio, acá podemos ver los sistemas operativos que tenemos instalados. El Windows 10, estos dos Windows 10. El primero es el último que instalé, o sea, el que tenemos recién. Y el segundo es el del disco virtual. Eso después le podemos cambiar los nombres. Pero quiero que vean ahora que si yo reinicio ahora de vuelta, fíjense que son dos Windows totalmente diferentes, ¿no? O sea, son dos Windows 10, sí, pero son dos instalaciones totalmente diferentes. En esta, por ejemplo, no tengo instalados los drivers de video. En cambio, si yo reinicio, no voy a cargar el medio de instalación de vuelta. Acá me va a dar para seleccionar qué Windows quiero iniciar. El de volumen 4 ya vimos que era el disco virtual. Y el volumen 2 es el disco real de la virtual. Entonces seleccionamos el disco 2. Y acá podemos ver de que se cargó el driver de video. Vieron que la pantalla ahora, ya el usuario no se llama usuario, sino que se llama Jesús, que fue el primero que creamos de la primera instalación. Y ocupa el tamaño de video toda la pantalla. Y acá podemos ver de que el disco, voy acá acá podemos ver que estamos en la máquina virtual que está accediendo al disco asignado a esa máquina virtual, ¿no? Que es este que está acá. Incluso acá podríamos abrir el disco virtual de la otra instalación de Windows y podríamos crear acá otra carpeta que se llame, por ejemplo, ejemplo desde instalación 1. Seleccionamos, vamos a generar un archivo cualquiera, data, 1, 3. Vamos a guardar esto y vamos a expulsarlo. Ahora vamos a volver. Fíjense que acá en C no tengo esa carpeta de prueba que habíamos generado con el archivito data. Ahora si yo vuelvo, yo reinicio esta instalación. Selecciono ahora la segunda instalación que hicimos. Y ahora sí, acá vamos a ver que, bueno, no se cargó el driver de video. El usuario no se llama Jesús, se llama usuario. Capaz que no se le ve mucho ejemplo práctico a esto en virtualización, pero en sus equipos físicos podrían sacarle bastante provecho a eso. Y ahora podemos ver en que en C, ejemplo desde instalación 1, podemos ver que está el archivo que encontramos. El archivo que generamos en el otro Windows. Bien, por hoy ya cerramos acá. En la clase de mañana seguimos con esto, con hipervisores. Nos queda ver las snapshot, nos queda ver los tipos de adaptadores de red que podemos agregar, bueno, conectarlo a internet, etcétera.
Y nos queda conectarnos remotamente a esas máquinas virtuales. Y si nos da el tiempo, ya mañana hacemos la instalación de Linux también. Linux Debian y entramos a jugar con la terminal. Si pueden, descárguense VirtualBox si no lo hicieron aún. Descárguense las ISO de Windows y vayan practicando, instalando. Capaz veamos algo de Hyper-V también, porque las versiones actuales de Windows traen Hyper-V, que es el hipervisor de Microsoft, que lo pueden instalar y bueno, pueden crear virtuales, todo desde el propio Windows. No necesitan instalar VirtualBox, por ejemplo. Así que, Ulises, por hoy cerramos acá.